Bueno, en la clase de segundo de hoy quiero hablaros de un aspecto muy importante en el estudio de una función, que es el tercer aspecto que os comentaba en el otro día cuando intentamos describir una función. Os recuerdo que cuando intentamos describir una función, básicamente hay tres formas de hacerlo. Hablamos de la expresión o forma algebraica, hablábamos también de la tabla numérica o también llamada tabla de valores, y hoy nos vamos a centrar en la forma gráfica de expresar una función. ¿Por qué nos vamos a centrar en esa forma de expresar una función, una representación gráfica? Pues porque os insinué el otro día que una representación gráfica nos proporciona un resumen visual de aquellas propiedades que surgen a partir de una función, es decir, realizamos una síntesis visual de lo que está ocurriendo y a partir de esa síntesis visual somos capaces pues, de establecer, pues, por ejemplo, conjeturas o, por ejemplo, podemos establecer predicciones de lo que va a ocurrir, es decir, una gráfica no solo nos proporciona información visual de lo que está ocurriendo, sino información de lo que puede ocurrir en el futuro, ¿no? Cuando hacemos una gráfica, parece que no va a ser importante, pero las gráficas están en nuestra vida, están en todos los sitios. Y yo, por ejemplo, pues ahora mismo que está muy socorrido el tema este, ¿no? Del COVID-19, si yo os pongo que la evolución del número de fallecidos en España de COVID-19 en la última semana ha sido esta, pues, ¿qué me diríais? Fijaros que lo único que he puesto aquí es en el eje X el tiempo, vamos a suponer que esto es una semana, y en el eje Y he puesto el número de fallecidos. Pues si veis esa gráfica, imaginaros que esto es el lunes, esto es el martes, eso es el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Vamos a empezar en el lunes. Bueno, pues rápidamente, y para esto no hay que saber matemáticas, ¿eh? Rápidamente nos damos cuenta de que la primera parte de la semana la cosa ha ido mal, ¿no? ¿Por qué? Porque lunes, martes y miércoles nos damos cuenta como el número de fallecidos ha ido aumentando. Pero claro, ¿qué ocurre a partir del miércoles? Pues parece que a partir del miércoles la cosa mejora, ¿no? Porque a partir del miércoles parece que la tendencia es que el número de fallecidos desciende hasta que llega el domingo que alcanza su punto más bajo a lo largo de la semana. Es decir, fijaros que rápidamente cuando uno ve una gráfica sabe interpretar una información sin saber matemáticas. Entonces, por eso es tan importante dar la información de una función a modo de gráfica. Yo hoy me voy a centrar en el estudio de una gráfica en 4 aspectos fundamentales, que son los 4 aspectos que aparecen en vuestro libro, ¿no? El primer aspecto que uno ve cuando tiene una gráfica es lo que nosotros en matemáticas llamamos continuidad, que rápidamente, analizando ese nombre, os podéis imaginar lo que quiere decir que una gráfica sea continua. Cuando nosotros dibujamos en un sistema de coordenadas una gráfica, la estoy dibujando y yo en todo momento al dibujarla no levanto el lápiz del papel, esa gráfica se dice que es continua, se dibuja de manera continua. ¿Qué ocurre cuando yo dibujo una gráfica y a la hora de dibujarla tengo que levantar el lápiz del papel en algún momento? Imaginaos que esto es mi sistema de coordenadas, yo estoy dibujando la gráfica y por lo que sea en este punto, por ejemplo, levanto el lápiz del papel y sigo dibujando ahí. Pues automáticamente esa gráfica deja de ser continua. ¿Por qué? Porque ha habido un trozo, ¿vale? Ha habido un trozo donde no hay gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que uno ve cuando trabaja con una gráfica es ver si una gráfica de una función es continua o no es continua. Os voy a poner un ejemplo muy sencillito para que veáis cómo se puede interpretar en la vida real un ejemplo de gráfica continua y de gráfica discontinua. ¿Vale? Imaginaros que, por ejemplo, esta gráfica representa el número de billetes que se venden por ejemplo, ¿qué os digo yo? El número de billetes que se venden de un museo, de una entrada a un museo, a lo largo del día. Imaginaros que empezamos aquí a las 8 de la mañana y el museo cierra a las 7 de la tarde, ¿vale? A las 17 horas. Vale, imaginaros que esta sería la gráfica.
Imaginaros que estos son las 2 y estos son las 3. Veis que esa gráfica no es continua, ¿no? La gráfica empieza a dibujarla a las 8 de la tarde, el eje Y representaría el número de entradas, ¿no?, que se van vendiendo a lo largo del día. Y uno va viendo cómo, conforme abre el museo a las 8 de la mañana, el número de entradas va aumentando, alcanza su valor máximo aquí, y a partir de ese valor máximo el número de entradas disminuye. ¿Y qué creéis que pasa a las 2 de la tarde? ¿Qué pasa en el intervalo de las 2 hasta las 3 de la tarde donde no hay gráfica, donde hay una discontinuidad? Pues rápidamente vosotros habréis detectado o habéis pensado que probablemente a esa hora el museo cierra. ¿Vale? A esta hora, pues se produce un cierre del museo. Cuando hay una ruptura de una gráfica que representa un hecho real, pues en ese intervalo pues no se ha producido ese hecho. Y luego otra vez el museo abre sus puertas a las 3, empieza a vender otra vez entradas hasta las 5 de la tarde, que deja de vender entradas porque cierra. O sea, el hecho de que una función no se represente en un dominio, en un intervalo que nosotros decimos, pues quiere decir que se ha roto, o sea, que se ha dejado de producir ese hecho en ese intervalo de tiempo, en ese intervalo, ¿no? Por lo tanto, bueno, fijaros qué importancia tiene que una gráfica sea continua o no sea continua. Imaginaros que la venta de entrada en el museo, en vez de poner la gráfica discontinua de esta manera, la hubiera puesto así. Automáticamente yo deduzco rápidamente que como la gráfica es continua, pues ese museo no cierra sus puertas desde las 8 de la mañana que abre hasta las 7, hasta las 5 de la tarde que cierra, porque está durante todo el día vendiendo entradas. Vale, entonces, repito, el primer aspecto que uno ve a la hora de estudiar una gráfica es si la función al dibujarla es o no es continua, ¿vale? Cuando no es continua, una gráfica se dice que es discontinua. Entonces, tenemos dos tipos de gráficas. Gráficas continuas y gráficas que son discontinuas. Cuando una gráfica es discontinua, tenéis que decir dónde es discontinua. Y para decir dónde es discontinua, nosotros tomamos como referencia el eje X. Es decir, tenéis que decir el trozo del eje X donde la función no es continua. Por ejemplo, este es el eje X. Si yo tengo que la función empieza aquí, llega hasta aquí, y aquí se corta y empieza después aquí, el trozo en el eje X donde no es continua es el que va de este punto a este punto. Imaginaros que este es el 3 y ese es el 4. Pues nosotros decimos que esta función no es continua en el intervalo que va del 3 al 4 en el eje X, no en el eje Y. En el eje Y no tomamos como referencia nada para establecer la continuidad, sino que vemos la continuidad en el eje X. Decimos que el trozo que va del 3 al 4, la función es discontinua. Siempre, repito, como referencia el eje X. Bueno, vamos a suponer que ya hemos visto la continuidad de una función, ya hemos dicho dónde es discontinua, en el caso de que lo sea. Si es continua, siempre decimos que es continua, y no decimos que hay discontinuidad si no lo hay, ¿no? Otro aspecto muy importante a tener en cuenta. Por ejemplo, siempre que tenemos una función, hacemos referencia a lo que son los puntos de corte con los ejes. Tanto el eje X como el eje Y. Y los puntos de corte con el eje X y el eje Y, pues es otro aspecto que nosotros destacamos, ¿no? Cuando nosotros tenemos una función, imaginar una función que hace una cosa así, ¿no? Vale, este es el eje X y este es el eje Y. Pues nosotros tenemos que decir dónde corta los ejes. Bueno, pues gráficamente uno ve dónde corta los ejes, ¿no? Pues en el eje X cortaría en ese punto, en este punto y en este punto, esa gráfica. ¿Y en el eje Y? Pues en el eje Y lo cortaría en ese otro punto, ¿vale? Vale, hay que decir quiénes son esos puntos. Por ejemplo, si estamos hablando del eje X, imaginaros que este valor fuera el valor menos 5. Pues nosotros decimos que el corte con el eje X es en el menos 5, 0. Os recuerdo que al ser un corte con el eje X, la segunda coordenada siempre valdrá 0, porque no hay altura en el eje Y. Si este punto fuera el punto menos 1, el corte con el eje X también sería el menos 1, 0. Tendría otro corte con el eje X en el menos 1, 0. Y si este punto fuera el punto 3, pues evidentemente el punto de corte con el eje X sería el punto 3, 0. Siempre tenemos que decir los puntos usando las dos coordenadas. ¿Y si este valor fuera el valor menos 1? ¿Cómo diríamos el punto de corte que corresponde a ese corte con el eje Y? Pues diríamos que ese punto es el valor 0 en el eje X
y -1 en el eje Y. Siempre los puntos de corte con el eje Y, la primera coordenada siempre toma el valor 0 porque no hay desplazamiento en el eje X, solo en el eje Y. Entonces, el segundo aspecto que nosotros decimos cuando trabajamos con una función, básicamente, pues son los puntos de corte. En el ejemplo anterior del museo, pues los puntos de corte con el eje X se corresponderían con el momento donde o bien se abre la entrada, o bien se abre la apertura de la taquilla, o bien se cierra la apertura de la taquilla, ¿no? Donde ya se venden 0 entradas, ¿no? Otro aspecto importante que nosotros decimos cuando tenemos una gráfica. Bueno, pues nosotros decimos dónde crece y dónde decrece esa gráfica. Vale, los conceptos de crecimiento y decrecimiento de una gráfica son conceptos que intuitivamente son muy fáciles de ver. Si yo tengo una gráfica que hace esto, que va hacia arriba, pues nosotros decimos que la gráfica crece. En matemáticas decimos que una gráfica crece cuando al aumentar los valores en el eje X, ¿veis cómo los valores en el eje X aumentan? Igualmente los valores en el eje Y aumentan también. ¿Vale? Eso quiere decir que la gráfica va hacia arriba. Aumentan los valores del eje X, aumentan los valores del eje Y. ¿Qué ocurre si la gráfica hace esto? Pues que al aumentar los valores del eje X, los valores del eje Y ahora disminuyen. Por ejemplo, en el ejemplo anterior de la entrada, cuando la gráfica va hacia arriba quiere decir que las entradas están aumentando conforme va transcurriendo el tiempo. Si la gráfica va hacia abajo quiere decir que se van vendiendo menos entradas conforme va transcurriendo el tiempo. ¿De acuerdo? O sea, estos dos conceptos son muy fáciles de entender, cuando una gráfica crece y cuando una gráfica decrece. Muy importante también, cuando nosotros decimos que una gráfica crece, tenemos que decir desde el punto en el que se inicia, el crecimiento hasta el punto en el que termine. Imaginaros que la gráfica a partir de aquí empezara a decrecer. Pues nosotros decimos que esta gráfica crece desde este valor en el eje X hasta este valor también en el eje X. Por ejemplo, si este valor es el 1 y este valor es el 5, nosotros decimos que esta gráfica crece en el intervalo que va del 1 al 5. Lo mismo aquí, cuando decimos que una gráfica decrece, siempre lo hacemos referido al eje X. Si aquí está el 1 y aquí está el 4, nosotros diríamos que esta gráfica disminuye, decrece, mejor dicho, diríamos esta gráfica decrece en el intervalo que va del 1 al 4. Siempre referente al eje X, tanto la forma de dar los intervalos de crecimiento como de decrecimiento, ¿vale? Y luego hay un caso especial de monotonía que llamamos a esto, que es el caso en el que una función a lo largo del eje X ni crece ni decrece. Ya os estáis imaginando a qué me refiero. Si una función siempre hace así, siempre se mantiene en un valor fijo, no aumenta ni disminuye de valores en el eje Y, decimos que la función se mantiene constante. Y también tendríamos que decir de dónde a dónde se mantiene constante en el eje X. Por ejemplo, si este es el 1 y este es el 6, nosotros diríamos que esa función se mantiene constante en el intervalo que va del 1 al 6. Por ejemplo, ¿qué quiere decir en el ejemplo anterior de la venta de entradas del museo que una función fuera constante? Pues que a lo largo de ese intervalo de tiempo, la venta de entradas pues no ha cambiado, ni ha aumentado ni ha disminuido, se venden las mismas entradas. ¿O qué quiere decir, por ejemplo, que esta función represente la evolución de pacientes fallecidos con coronavirus a lo largo de una semana? Pues quiere decir que los fallecidos ni aumentan ni disminuyen, la cifra de fallecidos se mantiene siempre igual. ¿Vale? Y por último, el cuarto y último aspecto al que hoy en este vídeo voy a hacer referencia, que aparece todo en vuestro libro, es lo que vuestro libro llama máximos y mínimos. Un concepto pues también muy fácil de entender. Mirad, muy fácil. Cuando nosotros tenemos una función que va creciendo y a partir de un punto empieza a decrecer, en este punto, donde cambia de creciente a decreciente, se dice que tiene un máximo. Si ocurre lo contrario, es decir, si la función está decreciendo y en un punto concreto empieza a aumentar, pues en este punto la función decimos que tiene un mínimo. ¿Cómo nombramos un máximo? Pues como son puntos, pues diciendo el punto. Imaginaros que en el eje X este fuera el valor 3 y en el eje Y este fuera
el valor 5. Pues este sería el punto 3, 5. Diríamos que la función tiene un máximo en el 3, 5. Imaginaros que este fuera el valor 4 y este fuera el valor 1. Pues nosotros diríamos que la función tiene un mínimo en el valor 4,1. Por ejemplo, hablando del ejemplo anterior de lo de los pacientes fallecidos con coronavirus, pues si esta es la evolución de los pacientes fallecidos por coronavirus en un intervalo de tiempo, aquí en este punto nos hablarían del número máximo de fallecidos que ha habido a lo largo de ese intervalo. Aquí, pues aquí sería el número mínimo de pacientes que han fallecido por coronavirus en un momento concreto en ese intervalo que hemos estudiado, ¿no? En fin, esos son los 4 aspectos bastante sencillitos, además son todos muy intuitivos, que debéis de analizar cuando, que os propone vuestro libro analizar cuando estudiáis una gráfica. Resumo. El primer aspecto hemos dicho que es lo que se llama continuidad. Tenemos que decir si una función es continua o es discontinua. Y en el caso en el que sea discontinua, tenemos que decir el trozo en el eje X donde es discontinuo. Segundo aspecto, pues hemos dicho los puntos de corte con los ejes. Tenemos que decir cuáles son los puntos de corte con el eje X y con el eje Y. Tercer aspecto, crecimiento y decrecimiento. Tenemos que decir los intervalos del eje X donde crece o decrece esa función o donde esa función sea también constante. Y por último, máximos y mínimos. Tenemos que decir los puntos donde una función cambia de ser creciente a decreciente o decreciente a creciente. Entonces, en la actividad que os voy a proponer esta semana, voy a proponeros varias funciones para que analicéis estos 4 aspectos. Muy sencillo. Y ese es el vídeo de hoy y la actividad de hoy. Esta parte es muy sencilla de entender porque, repito, todo es tan sumamente intuitivo y aplicable en nuestra vida real, pues que le vemos un propósito definido y le vemos un fin concreto a este tipo de teoría. Por lo tanto, es un conocimiento pues, bastante aplicable en nuestra vida real. Pues con este vídeo, pues con este pequeño vídeo me despido y ya nos vemos en el próximo vídeo. Venga, pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Venga, hasta luego.